Muy buenas tardes, soy Rubén Arenas, secretario de graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a todos en este encuentro que se va a hablar sobre índices de precios. Quiero agradecerle muy especialmente a la magíster Analía Calero, que hoy nos acompaña, que va a ser la disertante sobre esta temática puntual. También agradecerles a quienes coordinan este evento, al contador y licenciado Leonardo José Scalice y al licenciado Alejandro Kaplan, licenciados en Economías, ambos de la facultad, a quienes les agradezco muy personalmente por coordinar este tipo de encuentros, que no es el primero ni va a ser el último, y agradecerles por su expertise, por su profesionalidad y por su compromiso no solo por la academia, sino también por la profesión. Así que muchísimas gracias. También quiero agradecer a todos los graduados que hoy nos están siguiendo en vivo y a todos aquellos que nos van a seguir por streaming en algún otro momento. Comentarles que pueden realizar todas las consultas pertinentes a este encuentro a través del chat del canal de YouTube, para lo cual le pedimos que se suscriban y ya pueden descargar todo el material de esta capacitación desde la web de MIECOM. Así que muchísimas gracias por seguir eligiendo la Secretaría de Graduados para seguir capacitándose y para seguir siendo un mejor profesional día a día. Muchísimas gracias. Leandro, Leandro. Leonardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, perdón. No hay problema, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias Rubén por tus palabras. Agradecemos nosotros también de la comisión, a las autoridades de la facultad en general, especialmente a vos como secretario de la comisión de graduados y a la subsecretaria Natalia Indelicato. También agradecemos al personal no docente, administrativo y técnico que también posibilitan que esto salga en forma eficiente. En el día de hoy, y siguiendo con la línea que nos hemos trazado desde la Comisión de Economía, en la difusión del rol del economista en diferentes campos de actuación laboral, como hiciéramos el año pasado con en la media jornada el rol del economista en la justicia, que lamentablemente por temas técnicos no pudo ser grabado, y también la conferencia que hicimos el pasado 14 de mayo sobre precio de transferencia que sí está disponible en el canal. Hoy proponemos, como ya adelantó Rubén, un nuevo tema, quizás más de carácter cotidiano y más utilizado por el público en general, que es índices de precios, conceptos clave y aplicaciones prácticas. Al efecto, tenemos una expositora de lujo, Analía Calero, y ya será presentada como corresponde por Alejandro. Y que desde ya igualmente agradecemos su participación. Muy bien. Alejandro, Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, Rubén y Analía. Me sumo a los agradecimientos y a todos los conceptos vertidos precedentemente, pero me toca presentar con sumo placer a la expositora, que es la doctora Analía Calero. Hago un breve raconto de su extensísimo currículum para que aquellos que todavía no la conocen tengan una idea más concreta de quién es Analía. Analía es economista, magíster en economía y doctoranda en ciencias económicas por la UBA, por nuestra universidad, con formación en Big Data por la Universidad de San Andrés. Cuenta con una destacada trayectoria en el diseño, análisis y gestión de estadísticas oficiales, especialmente en el ámbito de precios, la pobreza y el mercado de trabajo. Se desempeñó como directora nacional de estadísticas de precios y como directora de índices de precios de la producción en el INDEC. Y actualmente es asesora en la Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida del mismo organismo. Ha trabajado como consultora en la Subsecretaría de Programación Macroeconómica del Ministerio de Economía, en ANSES y en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue consultora externa
para la Organización Internacional del Trabajo en Argentina y Ginebra. En el ámbito académico, es profesora adjunta regular de microeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y profesora adjunta de análisis macroeconómico en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Ha dictado clases de grado y posgrado en universidades como la UTN, la Universidad de Belgrano y UADE. Actualmente también es docente en la maestría en Economía y Gestión de Turismo de la Escuela de Negocios y Administración Pública en UBA. Perdón. Ha publicado trabajos de investigación en temas vinculados al mercado de trabajo, protección social y políticas públicas. Es miembro honorario del Expert Lab sobre el uso del tiempo de la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society y participa activamente en espacios académicos y curriculares relacionados con la formación académica. Analía, creo que te he presentado bastante bien, espero que sí. Y bueno, te cedo la palabra y la presentación es toda tuya y muchísimas gracias por anticipado. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Alejandro por la presentación, Leonardo y Rubén por la invitación. Como les anticiparon, el tema del que vamos a tratar hoy es índices de precios, pero yo no voy a hablar de inflación como coyuntura, digamos, como tema de coyuntura, sino que voy a hablar de índices de precios con aplicaciones prácticas. Así que les voy a compartir la presentación y déjenme ver que vaya. No sé si se llama con pantalla completa. Ahí creo que sí. Bueno, básicamente de lo que voy a hablar es índices de precios, conceptos clave, algunas cuestiones, digamos, para todo público y algunas aplicaciones que me solían llegar como consultas, que son siempre con datos públicos y que muchas veces no todo el mundo, nosotros estamos acostumbrados porque el que no es contador es economista y uno trabaja con estos datos diariamente, pero hay personas de otras disciplinas que por ahí no están tan familiarizados y un poco es contar de qué se trata. Bueno, el objetivo de la charla justamente es brindar herramientas conceptuales y prácticas sobre los índices de precios, ver cómo se construyen, cómo se interpretan y cómo se pueden aplicar eh, a la vida profesional, no solamente de los contadores, sino también de los abogados. Muchas veces sabemos que llegan demandas de actualizaciones de contratos, también presupuestos, y todas estas cuestiones llegan como consultas y son bastante sencillas si están bien explicadas para que cualquiera lo pueda hacer en su casa con los datos públicos. Bueno, la primera cuestión es qué es un índice de precios y para qué se usa. Bueno, como les decía antes, un índice de precios no es lo mismo que la inflación. La inflación es un fenómeno macroeconómico donde uno ve el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios. Ahora, un índice de precios es un indicador estadístico, donde uno lo que busca con un índice de precios es ver la evolución de los precios en el tiempo. Y esos precios pueden ser diferentes precios, pueden ser precios del consumo, por eso el más conocido, el que se usa como proxy de la inflación es el índice de precios al consumidor, pero también hay precios que los microeconomistas hacemos esta diferencia entre consumidor y productor. Están los índices de precios del productor, ¿no? Que son a nivel agregado, a nivel mayorista, conocido como índice de precios mayoristas. También tenemos índice de costo de la construcción, índice de salarios, también conocido como coeficiente de variación salarial, y también tenemos los índices de precios del comercio exterior, o sea que los precios eh, son de diferentes bienes y los índices de precios justamente buscan a través de una medida sintética ver la evolución de los precios de estos bienes en el tiempo respecto de un periodo de referencia. ¿Para qué se usan estos indicadores estadísticos? Bueno, es una aproximación a la medición de la inflación, de ese fenómeno macro. Se utiliza para seguir el poder adquisitivo, por eso a veces se escucha eh,
está dentro de las que maneja tanto el lenguaje económico, yo puedo tener, no sé, un lápiz, o puedo tener, y sale un peso, y es un lápiz. Puedo tener un lápiz que sale 2 pesos y en valor es 2, pero sigue siendo 1. Entonces, lo que interesa en realidad es los productos en términos reales, en cantidades. Por eso hay que aislar las variaciones en esos valores, hay que aislar la variación de la cantidad de la variación de precio para ver si realmente hubo, por ejemplo, crecimiento económico cuando uno ve el Producto Interno Bruto. Entonces tiene varios usos. La pregunta que sigue antes de pasar a las aplicaciones es, bueno, ¿y cómo se construye? Bueno, si uno se basa, por ejemplo, en el índice de precios al consumidor, que es el más conocido, uno ve que todos los meses sale el dato, ¿no? Todos los meses hay una publicación que dice cuál fue la variación mensual, cuál fue la variación respecto del año anterior, o sea, la interanual, y cuánto va acumulando la inflación en el año, más allá de que no es, como les decía, el índice de precios al consumidor no es inflación, ¿no? Porque es justamente, se fija en un segmento, que es los precios del consumo y no los precios de toda la economía. Y también a veces dice, bueno, ¿cuánto aumentó el costo de vida? Bueno, tampoco es costo de vida, porque el costo de vida en realidad lo que representa es, bueno, una persona va sustituyendo. Cuando yo voy a comprar un producto, voy a comprar una gaseosa que es más cara, sustituyo por ahí por una más barata, ¿no? Puedo decir dos marcas, Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Ahora, el consumidor hace eso en la práctica. Ahora, el indicador no, porque el índice es un índice de canasta fija. La canasta se elige en un momento del tiempo, por eso la pregunta es, bueno, ¿cómo se construye? Bueno, en primer lugar, se elige una población de referencia. ¿Dónde lo voy a medir? Bueno, el consumo urbano. En canasta de bienes y servicios en base a una encuesta de gastos. Entonces, ahí uno ve qué porcentaje, o sea, de la población tiene un determinado gasto, qué porcentaje corresponde a alimentos, qué porcentaje corresponde a vestimenta, qué porcentaje a transporte. Bueno, y se arma esa canasta, en base a esa canasta están los ponderadores, se eligen los productos y se juntan los precios mes a mes, ¿no? Entonces, esa canasta, una vez que se elige, es fija en el tiempo y después todos los meses, una vez que se publica una metodología, esa metodología se mantiene en el tiempo hasta que hay una actualización metodológica, justamente porque la canasta tiene que ser representativa del consumo de justamente los consumidores. Por ejemplo, en algún momento del tiempo, esa canasta no tenía heladeras, tenía barras de hielo. Entonces, mientras esa metodología duró, estaba bien medir las barras de hielo. Ahora, cuando hay una actualización, bueno, se incorpora la heladera, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de, bueno, mes a mes se produce siempre con la misma metodología. Ahora, en general, cada 5 años es bueno hacer una actualización para reflejar el patrón de consumo actualizado y que el indicador siga siendo representativo, porque a partir de esa representatividad se pueden tomar mejores decisiones económicas. Entonces, para cualquier indicador, sea el índice de precios al consumidor o del productor, la receta básicamente es similar. Se elige en qué población se va a medir, por ejemplo la urbana, en cuál es la cobertura geográfica, si nacional, después se puede abrir, ¿no? por regiones, después se elige una canasta de bienes y servicios representativas, se juntan los precios, ¿no? Los precios se juntan, por ejemplo, en el índice de precios al consumidor, todos los días hábiles, durante los 20 días hábiles del mes, no se junta sábados y domingos. Y uno puede pensar, pero bueno, entonces, ¿qué van al mismo negocio a pedir los precios durante 20 días? No. O sea, hay una muestra y a cada negocio, o sea, a un negocio le tocará el día 1, a otro el 2, a otro el 3, y así sucesivamente, y eso se repite al mes siguiente para poder tener las variaciones intermensuales. A su vez, de esa encuesta de gastos también se sacan esas ponderaciones. ¿Cuánto pesa servicios, por ejemplo? ¿Cuánto pesa alimentos? Pero también dentro de la muestra y de acuerdo al patrón de consumo que da la encuesta de gastos, lo que se ve es cuánto
pesa cada negocio. O sea, ¿seguimos comprando en supermercados, seguimos comprando en el almacén o compramos online? Bueno, esos cambios también se ven reflejados en dónde se juntan los precios, porque justamente, por ejemplo, en el caso del índice de precios al consumidor, tiene que representar lo que hace un consumidor cuando va a adquirir un bien. Y si yo voy a adquirir un bien y ese bien está en el cartel, pero no está, entonces ese precio no se puede tomar porque tiene que estar disponible para el consumidor. Bueno, una vez que se juntan los precios en los distintos tipos de negocios, bueno, obviamente se revisa si falta un precio o si hay algo raro, hay toda una serie de controles de calidad. Bueno, se selecciona un periodo de referencia, se calcula el índice y hay una metodología. Y después, como les decía antes, esa metodología se va replicando en el tiempo. Por ejemplo, en la metodología que está vigente actualmente, tiene base diciembre de 2016 igual a 100, había utilizado un clasificador que es un clasificador internacional que es de 1999, ya hay un clasificador nuevo, se había seleccionado una canasta en base a la encuesta de gastos 2004-2005, ya hay una encuesta de gasto también más nueva, bueno, se seleccionan muestras en determinados tipos de negocios y se juntan precios, y bueno, el periodo de referencia en ese momento era un mes, pero también puede ser un periodo de referencia de 12 meses, que hace que sea incluso más sólido. Y bueno, después, una vez que esa metodología está firme, es lo que se viene replicando desde 2016 hasta el presente. ¿Y cuándo se actualiza? Bueno, cuando uno deja de ser representativo. Entonces, por ejemplo, estos son los ponderadores actuales de Gran Buenos Aires, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia, y fíjense que tienen, si bien en general son parecidos, tienen diferentes pesos de acuerdo a los patrones de consumo de cada región. Entonces, algo que uno tiene que ver es que si yo tengo, por ejemplo, un 1% de aumento en el Gran Buenos Aires, bueno, en el total, variación por ponderaciones, que es lo que se llama incidencia, va a pesar un 23,4 en el índice, ¿no? De ese total. Ahora, en Pampeana ese 1% va a pesar más. ¿Por qué? Porque alimentos pesa más. Y esa es la diferencia, que por más que una variación sea similar, de un 1%, la ponderación hace que en el agregado tenga más impacto. Eso es lo que se conoce como el concepto de incidencia. Ven, por ejemplo, acá está esta diferenciación entre lo que es una encuesta de gastos de 2004-2005 y la última que es 2017-2018, que está disponible para una actualización metodológica. Entonces, lo que se ve es que si bien no hay grandes diferencias en algunos rubros, en otros hay un poco más. Por ejemplo, alimentos pesa un poco menos y va creciendo, por ejemplo, todo lo que es servicios, lo que de acuerdo a lo que se conoce como la ley de Engel es razonable, porque en la medida que los países se desarrollan, tiende a pesar menos en el gasto total los alimentos y tienden a pesar menos los alimentos y a pesar más los servicios. Entonces, esto es un poco el por qué se actualizan las metodologías cada tanto. Bueno, para que sigan siendo representativas. Y una vez que se actualizan, como les decía antes, se sigue manteniendo. Ahora, vistos estos conceptos teóricos generales, la cuestión es, bueno, ok, sale el indicador y yo tengo que usarlo para algo. ¿Y cómo hago? Bueno, los casos que quiero tratar acá básicamente son tres y son bastante sencillos, por lo menos para mí que soy economista, pero entiendo que no es sencillo por ahí para personas de otras disciplinas, por eso como la charla trata de contribuir a, a darles unas herramientas para que ustedes se puedan manejar, los casos van a ser tres. La primera es actualizar valores monetarios. O sea, tengo un valor en un momento del tiempo, por ejemplo, gano un determinado salario y si me lo tendrían que actualizar por inflación, ¿cuánto debería ganar ahora? Por ejemplo, o tengo un contrato de alquiler y me dijeron que me lo van a actualizar por la variación de la inflación en el último año, ¿no? Ese sería un caso. El segundo caso es, bueno, yo quiero saber si me aumentaron el salario y aumentó la inflación. Quiero saber si gané o perdí contra la inflación, ese sería el segundo caso. Y el tercero es, bueno, yo vi la charla, todo, quiero hacer los cálculos y resulta que me encuentro con series de índices, pero que tienen periodos de referencia diferentes. ¿Cómo hago o cómo lo uso? Y ahí puede ser que se atasquen. Bueno, esos casos los vamos a ver en un Excel. Así que voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a mostrar la siguiente. No sé si hasta ahora alguien tiene alguna duda o pregunta. Igual voy a dejar sobre el final espacio para hacer consultas concretas, pero si alguien tiene alguna consulta ahora,
de la parte más teórica y me quiere preguntar, los escucho. Si no, seguimos con lo práctico y No, no, hacemos. Analía, no hay nadie, no hay ninguna pregunta, así que podés seguir sin problemas. Perfecto. Bueno, el En primer, alguno, no te decía que en algunos momentos se estuvo cortando al principio, pero ahora está perfecto. O sea, pero se entendía ok. igual, la frase se entendía. Perfecto. Bueno, el primer ejemplo que les quiero mostrar es cómo actualizar un valor monetario. Y esto es, digamos, para cualquier valor monetario, sea un salario, un alquiler o cualquier tipo de prestación. Supongamos, yo acá lo tengo hecho, ¿no? Pero lo puedo borrar si quieren y lo hago de nuevo. Yo, por ejemplo, tengo un monto a actualizar. Vamos a poner 100.000 pesos, ¿no? Y supongamos que, para usar datos, mostrarles un poco la diferencia cuando los índices iniciaban, por ejemplo, que este dato fuera a diciembre de 2016. Y digo, bueno, quiero actualizar ese valor a otro momento del tiempo. Entonces, supongamos que lo quiero actualizar por el índice de precios nacional. Y ahí se tienen que fijar bien, porque si ustedes están en otra provincia, podrían querer actualizarlo no por el nacional, sino por el de esa provincia. Entonces, lo primero que tienen que hacer es cargar de la base, de la página web del INDEC, pueden descargar las series y yo elegí el índice de precios nacional. Nivel general empieza como el periodo de referencia es 100 en diciembre de 2016, empieza en 100 y va evolucionando hasta el último dato y ahora el índice está en 8.714, ¿no? Entonces eso es un índice, es ese indicador sintético. Entonces lo que suelen ver en general es la presa acumulada. Por ejemplo, la mensual, ¿no? Es actual dividido valor anterior menos 1 en porcentaje. Quieren, voy a borrar acá, vamos a hacerlo ahí. Bien, lo calculo para que lo vean, porque esto después les va a servir para otra cosa. Fíjense, lo estiro y tengo la mensual. Fíjense que como estamos en el índice, esto que se ve acá, cuando el índice pasa de 100 a 101,59, en realidad es este 1,6. Acá lo tengo a dos decimales, lo puedo achicar a 1 y ven que está ahí, ¿no? Y acá tengo las variaciones mensuales. Después puedo hacer las variaciones acumuladas. Entonces hago, bueno, acumuladas respecto, o sea, acumuladas en año, o sea, cuánto acumulo respecto de diciembre. En el primer mes van a ver que, fíjense lo siguiente. En el primer mes lo que acumule es justamente igual a la mensual. Pero acá, para acumular en el año, tengo que fijar el valor, porque yo estoy acumulando respecto de diciembre. Siempre se acumula, o sea, quiero saber, bueno, ¿cuánto voy acumulando en el año? El primer mes la variación mensual fue 1,6 y acumulé 1,6. El segundo mes, como acá tengo 2,1 mensual, en el acumulado, fíjense que es febrero contra diciembre. No es que sumo, algunas veces he visto que suman estos valores. No, 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 no se suman. Acá, bueno, de casualidad puede ser que den igual, pero fíjense. Después voy estirando y tengo los acumulados. Vamos a ir por acá. Fíjense. ¿Ven? No es que sumo esto, ¿no? Fíjense, en el primer caso me daba, pero no tienen que sumar las variaciones mensuales. Fíjense acá, acá se ve. Bueno, me da distinto, sí, claro, porque es otra cosa, ¿no? La mensual es una cosa, la acumulada es respecto de diciembre. Y no se suman las variaciones, se acumulan respecto de diciembre o del periodo desde el cual quieren saber. Y fíjense esta gracia, para saber si lo hicieron bien. La mensual, el primer mes, y la acumulada del primer mes dan igual. Ahora, si ustedes quieren ver la acumulada el último mes, o sea, diciembre contra diciembre, es igual a la interanual. O sea, acá la interanual es diciembre contra diciembre. Yo lo puedo hacer en otro momento. Fíjense, la mensual, puedo seguir corriendo la fórmula, ¿no? Si hago esto ahí. Y fíjense de nuevo, el primer mes, cuando estoy en enero de 2018, el primer mes, la mensual y la acumulada dan igual. El último mes, la acumulada y la interanual dan igual, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que ver. Y fíjense que acá, cuando ya estoy en el 2018, acumulo respecto de diciembre del año anterior.
Eso es lo que va acumulando en el año. De nuevo, las variaciones mensuales no se suman para acumular, sino se hace este cálculo. Siempre los cálculos son variaciones. Es actual versus anterior, o sea, actual dividido anterior menos 1. Y ese anterior puede ser el mes anterior, diciembre anterior o el mismo mes del año anterior. En este caso, fíjense, las interanuales es enero menos enero, menos 1 y en porcentaje, ¿ven? Febrero respecto de febrero, marzo, abril y así sucesivamente, ¿no? La interanual es respecto del mismo periodo del año anterior. Entonces ahí tengo estas variaciones que a veces una cosa que veía es suman. No se suma. Ahora, volviendo al primer caso que era el que queríamos ver, es, bueno, yo quiero actualizar este monto. Supongamos que estamos en diciembre de 2016 y lo quiero llevar, vamos a suponer que fuera, bueno, a diciembre del 2017. Entonces, me pongo acá, le voy a poner este valor. Fíjense que cargué el mes y el valor correspondiente, ¿no? Entonces, en este periodo, ustedes ven que la variación, algo sencillo, ¿no? Para empezar con algo sencillo, fue del 24,8. Entonces, si yo quiero llevar este valor y actualizarlo por la inflación acumulada en este año, en este periodo de 12 meses, tengo que multiplicar ese 100, ¿no? Por 1 más este, ahí está, 100.000 por 1 más el 24%. Y ahí me queda que estos 100.000, para mantener el poder de compra, tendría que haber aumentado nominalmente a 124.796. Si quiero hacerlo a cualquier otro momento, tengo que hacer la misma lógica. Por ejemplo, quiero saber estos 100.000 pesos, ¿cuánta plata sería? El último dato, que sería mayo del 25, me tengo que poner acá con la misma lógica. Selecciono mayo y déjenme ver, ahí está, epa. Este último valor, el índice, fíjense que, epa, ¿por qué no me lo hace? Formato, ahí está. Fíjense que lo que estoy haciendo para calcular las variaciones es trabajar con los índices. Entonces, la variación de estos dos índices es de 8.614, y entonces el monto actualizado es 100.000 por este valor. Esos 100.000 de diciembre de 2016 hoy serían 8 millones de pesos, 8.714.000, etcétera, ¿no? Y así con cualquier valor, digo, esto es, podrían poner acá otro valor, decir, bueno, si yo ganaba esa plata a principios de año, vamos a ponerle enero del 25. Y este es el valor de mayo. La variación acumulada entre enero y mayo es 10%, bueno, es 110. Ahora, en general, cuando uno hace algo a principios de año, lo que quiere ver es la variación respecto de diciembre, porque es lo que acumuló en el año. Entonces, podría poner diciembre de 24, porque es lo que acumula en el año, o sea, respecto de ese valor. Déjenme ver. Ahí va. Ahora sí. Déjenme que chequee si me quedó el valor correcto. Diciembre. Ahí va. Y el de mayo, el 1.000 y pico, también lo pueden hacer acá, ¿no? Hacen esto. 13.3. Ahí está. 13.3. Y actualizan el valor. O sea que si a principio de año o fin de año tenían 100.000 pesos, hoy para tener el mismo poder de compra tendrían que tener 113.263. Esa es como se actualiza cualquier valor. Bueno, esa es una de las cosas. La otra que les quería mostrar es cómo se calculan los acumulados.
Y después ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa si yo no tengo el índice? Quiero hacer esta cuenta, entendí todo, pero resulta que, supongamos, no tengo los índices, sino tienen las variaciones. En vez de tener esta columna, supongamos que ustedes tuvieran esto, estas variaciones mensuales, ¿no? Ahí. Dicen, bueno, no encontraron en la página, no encontraron el valor. Y tienen esto. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se construyen un índice? Bueno, le ponen 100 a cualquier momento del tiempo, por ejemplo acá, y después voy a borrar esto para mostrarles cómo es, y le acumulan las variaciones. 100 por 1 más 1,6%. Y ahí fíjense que les da el índice. Ese dato debiera ser igual al que tienen acá. ¿Ven? Es igual. Y así lo corren en el tiempo. Si ponen el 100 en otro lado, no pasa nada, la variación es la misma. Ejemplo, cómo actualizar un valor monetario, cómo calcular variaciones mensuales, acumuladas e interanuales, y cómo pasar de una variación a un índice. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto de esto. No, no, Analía, muy, muy interesante, muy claro. Ahí va, Recuerdo a los que están viendo que el material está disponible en la web de la facultad. Pero muy, ahí, muy claro. Gracias, Analías. Seguimos. Gracias. bien. Bueno, ahora voy a la segunda parte, que yo les decía, bueno, ¿cómo deflacto los valores? O sea, si yo tengo un índice de salarios, o sea, uno, por ejemplo, está haciendo no sé, un informe de coyuntura y quiere saber cómo son los índices de salarios no nominales, sino reales. Entonces, bueno, tomo un ejemplo, que es el índice de salarios del INDEC, que tiene base octubre 16 igual a 100, el 100 está acá, ¿no? Eso es lo que me está diciendo lo de la base. Este dato obviamente es público, lo pueden bajar de la página. Este dato está disponible hasta marzo del 25 y tomo a su vez eh, la serie para hacer un índice real. Fíjense que esto siempre va aumentando, ¿no? Esto es en términos nominales. Ahora la pregunta es en términos reales. ¿Está aumentando en términos de poder de compra? ¿Cómo calculo el índice real para poder ver si hubo mejora en el poder adquisitivo? Bueno, una de las cosas que hacen los economistas de coyuntura es dividir el índice de salarios por el índice de precios, ¿no? Entonces, fíjense que acá tienen una base diferente, pero eso no es un problema, de hecho se usa comúnmente. El índice de salarios tiene base 100 en octubre de 16 y el índice de precios tiene base 100 en diciembre de 2016. Bueno, no pasa nada. Acá no tengo datos y empiezo a dividir salarios IS dividido IPC y corro este valor hasta el final de la serie. Tengo hasta acá. Ahora, ¿cómo hago si quiero hacerlo en un gráfico y que me quede el 100 en mi primer dato, que va a coincidir con el IPC? Bueno, fíjense lo que hago. A este valor lo divido por este mismo valor, lo fijo y lo multiplico por 100 para convertirlo en 100. Y lo corro. Fíjense que el segundo valor siempre está fija esta celda, ¿no? Entonces lo voy corriendo. De hecho, si yo, por ejemplo, lo voy a borrar un poquito acá, lo que estoy haciendo es esto sobre esto, fijado, ¿no? Y ahí lo multiplican por 100. Y lo corro, ¿no? Y ahí se empalma. Entonces les queda todo en base 100. Ustedes dicen, bueno, a ver, yo empecé en diciembre con 100 y ahora si voy al final de la serie, resulta que estoy en 73. O sea, tengo menos poder de compra. Y esto se ve en este gráfico. Aparece a veces en de cómo evolucionó el salario real, ¿no? Fíjense que en un momento subió, después tiene una tendencia decreciente, se desploma en diciembre de 23 y recién está repuntando, pero todavía no recupera los valores previos a este declive. Y eso se ve acá en la serie. Fíjense, si yo lo miro, ¿no? Veo que pueden calcular el máximo y el mínimo a la serie. Por ejemplo, acá le estoy calculando el mínimo con una fórmula de Excel. El mínimo es 62.1 y eso está en marzo del 24, en este caso.
y le puedo calcular el máximo, y es 104,5, y esto lo pueden ver en agosto del 17, ¿no? Que son estos puntos. Entonces, agosto del 17 es el máximo y el mínimo está por acá. Entonces ahí pueden ver esos valores. Eso es cómo se calcula una serie real. Ahora ustedes pueden decir, "No, pero esto es un índice, y yo lo quiero calcular no con un índice, sino con un salario". Bueno, eso también se puede hacer. Yo lo hice en esta segunda solapa. En vez de tomar el índice de salarios, que es un índice, tomé el RIPTE, que es la remuneración imponible de los trabajadores estables, que incluye es el salario promedio de los trabajadores que tienen 13 meses de antigüedad, por lo menos en el empleo, y es público y privado, y no está expresado en índice, sino en salario medio. Por ejemplo, este era en diciembre del 16, que es el primer dato para el cual tengo IPC, porque lo necesito, y si voy hasta el final, me dicen que en marzo de 25, el salario promedio de los trabajadores estables, también registrados, es 1.363.510,33. 1.300.000, digamos, ¿no? Pero bueno, está en valor moneda. ¿Y puedo hacer el índice igual? Sí. ¿Cómo? Con la misma lógica. RIPTE real. Valor nominal dividido IPC. Fíjense que es igual que antes, no me quedan 100 como yo quisiera. Entonces hago esta división, lo estiro, tengo la serie completa y después le fijo este valor. Si quiero que el 100 esté acá, puede estar en cualquier lado, ¿no? Le fijo este valor, esta celda es 7, lo estiro, ¿no? Igual que antes. Y de nuevo puedo calcular los máximos y los mínimos. ¿No? Fíjense, el mínimo en febrero del 24, en esta nos daba el mínimo en marzo, y el máximo, y ese nos daba en agosto, y en este caso nos daba en octubre, siempre de 2017. ¿No? Fíjense que el gráfico no es muy diferente, ¿no? Fíjense en este gráfico, ¿no? Esta caída del salario real, uno dice, bueno, ¿y el nivel de dónde estamos ahora? Estamos en 78. Y bueno, fíjense que si volvemos antes del declive, bueno, todavía el valor más alto antes de este declive era 76, todavía no está, bueno, acá sí, en este estamos en 78. Y en este estamos en 73, y bueno, acá todavía no recuperó noviembre en este caso, y en el otro caso, sí. Bueno, esto es un poco este gráfico muy parecido a este otro gráfico. Entonces, para hacer un poquito más de análisis y ver, bueno, en qué momento, más allá de esto, bueno, ustedes pueden hacer la misma cuenta, si tienen su salario nominal histórico acumulado, pueden ver en qué situación están o en términos de poder adquisitivo, más parecido a que se encuentran con su salario actual, el valor nominal sea más elevado. Y concretamente también quería ver dos ejemplos de, bueno, un caso donde uno ve a través de este indicador que le ganó a la inflación, y otro caso donde no le ganó a la inflación, sino que perdió. Por ejemplo, en el primer año, déjenme ver un segundo que corro esto. En el primer año que tengo acá, que es el 16, fíjense si yo miro esto, el RIPTE, este salario medio, entre diciembre del 17 y el 16 había aumentado un 27,1% en términos nominales. Si hago el mismo cálculo para la inflación era, o el IPC en realidad, que le solemos decir inflación, es 24,8. Claramente ahí puedo ver que se le ganó. Si hago la diferencia, es 2,3 puntos porcentuales. Este porcentaje está porque es el Excel, pero en realidad es 2,3 puntos porcentuales. Bueno, entonces vemos que sí, que le ganó. ¿Y cómo lo veo con el índice real? Bueno, cuando hago la cuenta acá, entre este periodo, el RIPTE real me da, cuando le cambio la base, me da 1,9. Eso es lo que se recuperó en poder adquisitivo, ¿no? Es 1,9%. Esa es la variación, o sea, más allá que me digan 27,1
en realidad la recuperación en términos de poder adquisitivo es 1,9%. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y si hubiera quedado empatada? ¿Cuánto en vez de 26, si me hubieran aumentado con la inflación, como vimos en el ejemplo 1? ¿Cuánto sería? Bueno, lo que tienen es este valor de acá, que lo que dicen es, bueno, al valor inicial, al de diciembre, si lo hubiera ajustado por inflación, o sea, lo corro con este 24, me hubiera dado 25.820,38. Y en realidad, fíjense, si suman estos dos valores, ustedes tienen 26.301. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, esta es la diferencia, ¿no?, de este valor. O sea, estoy ganando 26.000, si me hubieran ajustado por inflación solamente, me daban 25, o sea que gané esta cantidad de plata en términos nominales. Ahora, este valor, fíjense que también es lo mismo que calcular este 20.000 por ese 2,3 puntos porcentuales de diferencia, que es lo que se le ganó a la inflación. O sea, se puede sacar en diferencias absolutas o como este porcentaje, cuando uno está por encima, cuando incrementó en términos reales, en este caso 1,9%. ¿Cómo es la cuenta? Bueno, acá esta cuenta es, o sea, en fórmula, es 1 más el porcentaje de variación, en este caso de eh, el indicador de salarios, dividido 1 más la variación del indicador de inflación, y acá esto mismo es el 1,85, que es el 1,9. Esto es como se saca de manera, eh, en fórmula, si lo quieren tener, si lo quieren guardar para hacer alguna otra cuenta, para saber cuánto ganaron en términos reales en este caso. Ahora vamos a ver el otro ejemplo, que es, bueno, ¿qué pasa cuando uno pierde? ¿No? O sea, ¿cómo se ve acá? Bueno, fíjense que es el año siguiente, tomé 18 contra 17, uno ve que el incremento del salario, el salario se va desde 26.301 a 34.000. O sea, en términos nominales dice, bárbaro, mira, me aumentaron 131%, el año pasado me habían aumentado 27. Uno puede creer, si tiene ilusión monetaria, que está mejor, pero en realidad no está mejor, porque mientras el IPC el año anterior había aumentado 24, este segundo año aumentó, pasó de 124 el índice a 184, o sea, aumentó 148, aumentó por encima de los salarios. Entonces, uno ve que esta diferencia es 17 puntos porcentuales. Ahora, si uno hace la variación en este indicador real, dice, bueno, perdimos 11,6% en términos reales, 11,6% en poder de compra. Y fíjense, ¿no? Este valor que tienen acá, que es, déjenme ver, ahí está. Si ustedes el valor de diciembre de 2017, si lo hubieran aumentado con la inflación para mantener el poder de compra, hubieran tenido que ganar 65.000 en vez de 34, que es lo que estamos comparando ahora, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, si hacemos esta resta entre lo que debería haber ganado y lo que gané, estoy 30.000 pesos abajo, ¿no? Ahora, esos 30.000 también se pueden sacar diciendo, bueno, a este valor, si me hubieran aumentado esos 17 puntos porcentuales de diferencia, me tendrían que haber dado esto, ¿no? Son dos caminos de llegar a lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que este valor se hacía multiplicando directamente, y en este, como se perdió poder de compra, hay que sumarle el 1 más esa variación. Pero son formas de ver, incluso directamente con estas variaciones, bueno, acá se perdió poder de compra, perdón, acá se ganó poder de compra y acá se perdió poder de compra, más allá de la variación nominal positiva que podría ser engañosa. Bueno, esa es otra forma de ver. Pueden hacerlo con cualquier valor. Puede, donde está RIPTE, si tienen el Excel en sus casas, cuando les compartan los materiales, pueden reemplazar salario mínimo, asignación universal por hijo, pueden, como les decía, cargar sus salarios, cualquier valor, un contrato de alquiler. Entonces pueden ver si eso está mejor o peor en términos reales, ¿no? En términos de poder de compra. Bueno, y el último ejemplo que les quería mostrar es
Bueno, supongamos que ustedes ya hayan entendido bien cómo es la actualización de un valor monetario, cómo se hace para calcular algo en términos reales y quieren hacer una serie larga y dicen, bueno, voy a hacerlo o incluso para un trabajo, una tesis o el trabajo que quieren hacer de coyuntura y quieren hacer una serie más larga y van a buscar el índice de salarios. Entonces se encuentran con una serie que es el índice de salarios que tiene base abril de 2012 igual a 100. Fíjense que empieza por acá en octubre del 21, del 2001, perdón, y tienen el 100, tienen el 100 acá. ¿Ven? Y después dice, bueno, pero esta serie llega hasta octubre del 2015. Y ahí aparece otra serie, esta acá hay que corregir, es base octubre 16, igual a 100. Esto es por correr el Excel y copiar fórmula. Fíjense que esta segunda serie tiene el 100 acá. Entonces dice, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? Porque, fíjense, acá tengo dos valores, ¿cómo puede ser? Bueno, justamente tienen el 100 en otro lado. Lo que hay que hacer es unificar una serie, empalmarla. Bueno, esas son cosas que a veces a nosotros nos parecen sencillas y el que no es usuario frecuente suele tener dudas. Bueno, puede hacerse de dos maneras. Yo puedo crear esta serie, mantener el 100 acá y correr todo para adelante, para lo que sigue, o la serie más actual, ajustarla hacia atrás. Bueno, podemos ver los métodos. Fíjense, si yo quiero a la primer serie correrla hasta el final con el 100 en 2012, copio esta serie igual, fíjense, esta la copio hasta donde la tengo, que es hasta acá, ahí va, hasta acá la tengo igual, y después puedo ajustar esto con la variación de la serie nueva. Fíjense que es esta variación mensual, ¿no? Que es lo que el ejemplo que habíamos hecho en el punto 1, es valor actual sobre valor anterior, menos 1 y en porcentaje. Entonces acá, voy a borrarlo para que vean, es este valor por 1 más esto. Y corren toda la variación para adelante. ¿Ven? Acá es, fíjense, sucesivamente. Entonces tienen esta serie que empieza en 1431 y sigue hasta un valor que es muy elevado, que es más o menos 22.800. Las variaciones se mantienen, porque de hecho, si ustedes le calculan la variación, fíjense que es la misma, o sea, no tiene que haber cambios ahí. Lo que cambia es el nivel, ¿no? El índice tiene otro número. Eso es usando una serie vieja, corriéndola con la variación, actualizando la variación. Ahora, si yo digo, bueno, pero en realidad quiero usar la más nueva, quiero usar esta serie y completar esto que me falta. Bueno, es el mismo procedimiento, un poquito distinto. Voy a necesitar de nuevo calcular la variación no de la nueva, sino de la que es más vieja. Fíjense, hago la mensual, fíjense, yo lo puedo poner en cualquier lado. Imagínense que me pongo acá. Yo actual sobre anterior menos 1, hacen el porcentaje, corren esto, fíjense, ¿no? Y esto lo arrastran. Primero tienen que tener la variación. Una vez que tienen la variación, fíjense que mientras tengan esta serie, la copian igual. Ustedes dicen un medio distinto, no, tiene un decimal más. Y para calcular el valor que sigue es esta celda, que es H174, que es este índice, dividido 1 más esa variación, que es la celda E174, es esto de acá. ¿Ven? Y lo corren hacia atrás. Y tienen las dos series que las pueden usar indistintamente. O sea, no tienen, si les calculan las variaciones, como vimos en el ejemplo 1, las variaciones tienen que ser iguales. Si las tienen distintas es que algo hicieron mal. Y bueno, con esto de nuevo, esto que hicieron para salarios lo pueden hacer también para índices de precios y calcular series de salarios reales, por ejemplo, para un periodo más largo. Y bueno, con esto creo que completé cumpliendo más o menos el plazo. Me quedan unos 10 minutos para
consultas y dudas, así que hasta acá hemos presentado los temas que tenía planeados para hoy, así que si tienen dudas o consultas, los escucho. Muchas gracias, Analía. Excelente presentación. No hay preguntas Ok, en el canal, pero creo que tanto Alejandro como yo tenemos algunas preguntitas rápidas por ahí. ok, Pero excelente presentación, las herramientas bárbaras. Recuerdo que están disponibles en la web de la facultad. Muy útil, muy útil. Y muy clara tu presentación. Muchas gracias. bueno, Te hago gracias. yo una preguntita así del estribo, por ahí Alejandro tiene alguna otra. Eh, Cuando recolectan los datos, ¿no? Ujú. Eh, por ahí no es tu área y no hay problema. Pero cuando No, no, recolectan sí. los datos para la inflación, ¿tienen en cuenta los descuentos y las promociones? Y si la tienen en cuenta, ¿cómo las traducen para poderlas manejarlas después? Ujú. Una pregunta Bueno, que alguien escuché una vez a un periodista. sí. Bien, bueno, la cuestión es así, el índice de precios al consumidor lo que quiere reflejar es justamente los precios a los cuales se enfrenta el consumidor, por lo cual si hay un descuento, entra el precio con descuento. Lo que sí tiene que estar es disponible, ¿no? O sea, si yo voy a comprar algo y dice lleve 30% de descuento y después el producto no está, entonces el consumidor no lo está comprando con descuento, entonces tiene que estar disponible. Y también lo que tiene que pasar es que la compra no sea condicionada. Por ejemplo, si yo llevo un producto y por llevar un producto me hacen el 50% de descuento, está perfecto. Ahora si me dicen, usted tiene que llevar, para que le hagamos el descuento, tiene que llevar 6 unidades, bueno, entonces me están condicionando la compra. O sea, tiene que ser por la compra de una unidad. Entonces ahí sí. Si no, la verdad que no se considera. ¿No? Se considera cuando va a comprar por unidad. Si la unidad tiene un 30%, si por ahí, bueno, algo tiene un poquito más, por ahí no es por precio, sino por cantidad, bueno, también después se normaliza y en realidad si me llego al mismo precio, un poco más de gramaje, en la normalización en realidad compré más a menos precio. Pero sí, se toman los descuentos porque es tal cual el consumidor lo encuentra. Entonces no es que es ni un precio mínimo ni máximo, es el precio en góndola de alguna manera. ¿Y los encuestadores dependen del INDEC nacional o dependen Los del en- INDEC de cada provincia? no, es centralizado porque o sea, cada provincia tiene los encuestadores, pero dependen del INDEC y, bueno, está lo que se llama Sistema Estadístico Nacional y todo lo que se recolecta en las provincias es supervisado desde INDEC Central por los analistas. Entonces, si encuentran algo que les llama la atención, por ejemplo, puede haber un descuento muy elevado. Y no puede ser, le escriben por sistema y le dicen, puedes ir a fijarte tal cosa. Entonces van y se fijan, ¿no? Pero todos los encuestadores de todo el territorio dependen de INDEC, no están descentralizados. De hecho, son los dos operativos que tienen, bueno, en realidad tres que tienen en provincias más grandes, es el índice de precios al consumidor, la encuesta permanente de hogares y el índice de salarios. En uno de sus componentes también tienen encuestadores que van a buscar precios de digamos, salarios provinciales. Pero sí dependen del INDEC y reportan a INDEC. Perdón, sí. Y otra pregunta, ahí te dejo, Ale, si quieres hacerla. La canasta actual, ¿desde cuándo está vigente? La canasta actual está vigente desde el año 2016. 2016. ¿Ya Sí, y estamos en fecha tiene. como para cambiarla o no? Sí, de hecho, está basada en la encuesta de 2004-2005, que ya va a cumplir 10 años, y ya hay una encuesta de gastos disponible, digamos, y bueno, ya, digamos, no es algo que yo vaya a anunciar como novedad, ya el titular del INDEC anunció en su momento que se estaba trabajando con la metodología, de hecho hay una metodología técnicamente viable para poderse implementar, y bueno, como no es un organismo autárquico, eso todavía no sucedió. Pero sí, porque la cuestión es que con el paso del tiempo las canastas dejan de ser representativas, no solamente porque surgen bienes nuevos, por ejemplo, surge el streaming, el Uber, ya no tenemos videocaseteras, bueno, como en su momento tampoco había barras de hielo, y además surgen productos nuevos, también surgen negocios nuevos,
y hay cambios en los hábitos. Por ahí esto, se consume menos alimentos y se consumen más servicios. Bueno, y eso impacta en el sentido de si los ponderadores son distintos, puede dar más a la suba o a la baja dependiendo cómo evolucionan los precios. Si, por ejemplo, alimentos se incrementa más que ponerle servicios, en el vigente la inflación va a dar más alta. Ahora, si se incrementan más las tarifas, con los ponderadores nuevos eso daría más alto y con los vigentes da más bajo, pero justamente es por cómo son esos ponderadores en cada una de las encuestas. Los encuestadores tienen, me imagino, un trabajo terrible, porque, por ejemplo, algunos envases cambian de medio litro, de 500 gramos, a 490, 480, 460. ¿Cómo hacen los encuestadores y el INDEC para homogeneizar todo en una, que se mantenga el criterio, ¿no? De, no sé, medio kilo, Ujú. un kilo. Bueno, cuando se hacen las metodologías, digo, más allá de que selecciona el peso de cada bien, también se selecciona en qué tipo de negocios tiene que ir, por ejemplo, un almacén o un supermercado, que se les dice súper tradicionales, y además está lo que se llama, se elige el producto, por ejemplo, bebidas gaseosas, y entre las gaseosas se dice, bueno, qué sé yo, sabor, no sé, naranja, sabor cola, sabor, bueno, lo que sea, limón, y lo que se hace es una especificación, o sea, no es lo mismo relevar en botella de vidrio, botella de plástico, digamos, si bien las especificaciones son de alguna manera como secreto estadístico para que nadie que conozca, ponerle que yo te diga, mira, el que está de oferta es la gaseosa marca tal, o la que releva el índice, que es la gaseosa marca tal de tal botella, tantos litros, bueno, esa va a ser la que está de oferta. Entonces, eso es una manera de alguna manera, sesgar el resultado. Entonces, para que no se sesgue el resultado, la especificación es secreta. Entonces, bueno, puede decir, por ejemplo, gaseosa, base, cola, bebida de 1,5 litros que no sea light, botella de vidrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, el encuestador va y busca eso. Y si encuentra, por ejemplo, que, no sé, es de plástico, bueno, ya es otro producto. O si le aumentan, en vez de ser de 1,5 litros, es de 2,25 litros, bueno, tiene un rango para relevar, pero hay un sistema que normaliza la unidad de medida. Entonces, Ah, perfecto, si claro. yo que lo encontré con más litros, bueno, en realidad está la normalización como una regla de tres y se ajusta el precio. En general se trata de que eso no suceda. De hecho, cuando el encuestador no encuentra el producto, le pone sin dato y tiene que volver a hacer una visita a ver si lo puede recuperar. Y si no lo encuentra, va a un supervisor hasta que lo encuentra. Y si no lo encuentra, esa celdita queda vacía y después se hace un procedimiento de imputación del dato, porque bueno, el dato no está y se mueve por el nivel inmediatamente superior para que haya precios en todas las celditas y se pueda calcular. Pero está lo que se llama especificación, no es lo mismo leche en sachet que leche entera, que en botella o que leche en polvo. O sea, tiene que ser muy claro, de hecho hay distintas variedades de leche, pero tiene que ser muy claro para seguir siempre el mismo producto y que el índice refleje una variación de precios pura y no sea una variación por presentación, gramaje o alguna otra cuestión. Y de hecho hay productos que desaparecen, bueno, y el encuestador es el que está más cercano, el que está en la calle y ve y dice, mira, este producto habla con los comerciantes y dice, me dijeron que, no sé, no se va a hacer más, un determinado tipo de yogur, entonces ya hay que buscar un reemplazo para darle de baja y buscar uno que sea similar y que cumpla con, bueno, que sea representativo del patrón de consumo. Pero esos son cambios chiquititos sin cambiar las metodologías, ¿no? Está dentro de la metodología. Como que el INDEC borra la ilusión del consumidor, ¿no? Se le presentan un producto que antes era 500 gramos, después el mismo precio, 450 gramos, para el consumidor vale lo mismo, pero el INDEC no, el INDEC lo homogeneiza y queda en 500 gramos. Claro, Exactamente. De hecho, hay toda una literatura que trata sobre este encarecimiento encubierto de precios cuando se achican las presentaciones, ¿no? claro. Porque eso suele suceder. Puede ser. Sí, sí, sí. Ujú. Sí. Ale, no sé si querés hacer alguna pregunta. No, yo más que preguntas quiero hacerle un comentario que no es otra cosa que un agradecimiento de mi parte. Creo que la exposición de hoy es muy útil para muchos jóvenes economistas, para muchos estudiantes de nuestra carrera. A mí me ha ocurrido y me ocurre como tutor de tesis
o como profesor de algunas materias, que el tema de los índices es, normalmente uno obtiene como respuesta de los estudiantes que están haciendo sus trabajos finales de carrera, además, sí, índices, sí, las Per-Page y combinado de Fisher, pero después, ¿cómo se aplican? ¿Cómo se calculan? ¿Qué hay que hacer? Un cambio de bases que tan bien explicó Analía, cómo se deflacta. El deflactor del PBI, el deflactor, no tienen ni idea de cómo se aplican. Y creo que hoy hemos contribuido a llenar un bache en la formación de muchos de nosotros y de nuestros colegas. Así que no tengo más que agradecerte de mi parte, Analía, y en representación de todos esos estudiantes o recién recibidos que tienen dificultades en el manejo justamente y aplicación de índices en sus tareas cotidianas o en los que se proponen investigar o hacer. Así que bueno, muchísimas gracias de mi parte. Y Leo, veo que no hay consultas en este momento, así que bueno, Yo les agradezco la invitación y bueno, si tienen después llegan dudas o consultas, ustedes me las hacen llegar y con gusto les contesto. Así que bueno, muchas gracias a todos por la invitación y el espacio, ¿no? Muchas gracias, Analía, desde ya, desde esta comisión. Así que suscribo totalmente las palabras de Alejandro, muy agradecidos y muy clara la explicación. Y sobre todo, muy útil el Excel. Yo ya me lo bajé, no tenía tan en claro el empalme, voy a confesarlo. No me acordaba tanto, pero bueno, me ahorraste que pensar todo un trabajito. Así que muy útil y seguramente muchos profesionales también les va a servir. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. gracias y esperamos contar contigo nuevamente en un futuro cercano. Sí, sí, cómo no. Bueno, Muchas gracias. con esto damos por cerrada la conferencia. Muchas gracias a todos y nuevamente a las autoridades de la facultad y al personal no docente. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Hasta luego.